Así que lo que queremos es que al final del día, todo lo que podamos decir aquí les sirva. Y quiero establecer 3 cosas como parte de esta larga introducción. Primero es que la crianza de los hijos es responsabilidad de los papás, no de los abuelos, no de los tíos, no de los maestros, no de los vecinos, es de papá y mamá. Así que cuando papá y mamá están ejerciendo su sagrado deber a la crianza, que en algún momento a ti no te va a gustar, sepa que papá y mamá están cumpliendo con el rol que Dios le estableció a ellos y por los cuales le va a pedir cuenta. Que usted se molesta con la manera que papá y mamá hacen a veces la labor de crianza. Sí. Sobre todo cuando no te dejan hacer lo que te da la gana. Por lo tanto, papá y mamá tienen el sagrado deber dado por Dios de la crianza. Lo segundo es que Dios ha creado un vínculo tan fuerte entre papá y mamá que es imposible que lo que haga papá y mamá no influencia en tu vida para bien o para mal. Por lo tanto, tú te vas a parecer a tu papá y a tu mamá física y psicológicamente. Porque ese vínculo que Dios puso en la familia, nos obliga a que hay cosas que papá hace, que mamá hace, que de una u otra manera yo lo copio. En una ocasión, Abraham y Sara están entrando a una ciudad, a un pueblo, y de pronto Abraham piensa que Sara es tan hermosa que los lugareños pueden matarlo a él para quedarse con Sara. Y ellos deciden decir que son hermanos. Y de hecho, no era mentira. Había una hermandad de padre, pero la realidad era que eran esposos. Eso está en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 26 de Génesis, Isaac y Rebeca están entrando a una ciudad y de pronto Isaac piensa que Rebeca es tan bonita que los lugareños pueden matarlo a él para quedarse con su esposa y deciden decir la misma mentira. Ella es mi hermana. ¿Cómo rayos tú puedes entender que en el capítulo 12, alrededor quizás de 25 para nacer, 40 para casarse, alrededor de 70, 75 años que Abraham dijo la mentira, 75 años después Isaac la está repitiendo? Hay cosas de las que tú no puedes escaparte en términos de la herencia de familia. Por lo tanto, hay una influencia, te guste o no. ¿Por qué yo salí tan chiquito? Gracias debo darle a Dios porque mi papá tiene 5'3" y yo tengo 5'5". Bueno, porque mis padres son pequeños. Punto. ¿Por qué yo soy así? Sí, porque te parece a tu papá y a tu mamá. Entonces, aprender a reconciliarnos con lo que hemos heredado de nuestros padres es una responsabilidad de los hijos. El tercer aspecto es que los padres tienen la obligación de corregir a los hijos. En mi vida no te meta. Hay hijos que le dicen a los padres, están equivocados, tienen que meterse.
Ya yo soy grande. Es verdad, te crees grande. No te metas a mi habitación sin tocar la puerta. Es verdad que es una imprudencia entrar a una habitación sin tocar la puerta. Estoy de acuerdo contigo. Aclaro, a una habitación que tú compraste, en una cama que tú compraste, en una comida que tú compraste, una luz y un agua que tú pagas, es muy imprudente que mamá y papá se metan a esa habitación sin tocarte la puerta. En cambio, si ellos siguen pagando las cuentas, no hay puerta que no se pueda abrir. Podemos llegar a transarnos a que toquen antes de entrar. No le ponga seguro, porque la próxima vez quito la puerta. ¿Hable a favor de los padres? Si levanto la mano derecha e izquierda, es que estoy hablando a favor de los padres. Dicho eso, ¿cómo nosotros vamos a reconciliar que podemos ser familia y a la vez tener momentos de soledad que nos ayuden en nuestro desarrollo y en nuestra vida emocional y espiritual? Tengo por aquí la presentación. Primero, es bueno que nosotros veamos lo siguiente. La familia y la soledad en el marco de ella son dos realidades que moldean profundamente nuestras vidas. El tiempo que yo paso en el seno de la familia y el tiempo que yo paso solo son dos elementos que van a ser fundamental para mi desarrollo emocional. Y los padres y los hijos tienen que darse cuenta de eso. Los padres que no son capaces de soltar los hijos a experimentar espacios de soledad están cohibiendo el desarrollo sano más adelante. Yo sé que los padres, muy preocupados por ustedes, no les gusta que ustedes tengan tiempo solo porque les mortifica. Y yo sé que hay muchos padres que les mortifica mucho cuando usted cierra la puerta de su habitación y le pone candado. Y las madres sobre todo preguntan, yo no sé qué es lo que ese muchacho o esa muchacha hace con la puerta cerrada. Ella sabe. En ese espacio que esperamos que también sea un espacio de descubrimiento interior, hay posibilidad de un crecimiento sano. No siempre vamos a necesitar la compañía. Hay un momento determinado que vamos a necesitar estar un poquito solo. Ahora, ¿cómo influyen ambas cosas? ¿Cómo la familia y esos espacios de soledad se suman para que nosotros podamos tener un desarrollo emocionalmente sano? Quiero que nosotros pasemos a definir los dos elementos de este conversatorio, familia y soledad. ¿Alguien me puede leer ahí la definición de familia? En voz alta, ¿alguien lo lee? Por acá. Dice él en su lectura que la familia es el primer espacio de socialización, es donde aprendemos a compartir. Es el primer espacio de apoyo. Por lo tanto, la importancia de la familia no está determinada por lo bien que tú te sientas con ella. Y hay un momento en el que tú no te vas a sentir a gusto.
pero es en ese seno de esa familia en la que Dios te permitió nacer que tú encuentras el primer aprendizaje de socialización que te dará las herramientas para tú poder entablar relaciones en la escuela, en la universidad, en el trabajo y posteriormente formar pareja. Si dentro de la familia tú no lograste tener esa sensación de apoyo, respaldo y socialización, a ti te será muy difícil el desarrollo emocional sano en materia de relacionamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos en la familia el primer laboratorio que nos demuestra cómo nosotros vamos a hacer en la vida adulta en materia de las relaciones. ¿Y la soledad? ¿Cómo la definimos aquí? ¿Alguien lo lee también? Por favor. ¿Por aquí? ¿Sí? Le están dando un micrófono. Ok. Sí, ok. Soledad, estado de estar solo. ¿Qué puede ser una lección positiva o una circunstancia no deseada? Es importante diferenciar la soledad constructiva del aislamiento social negativo. Ok. No, ok, sí. Vuelve a leerlo. Yo no te entendí bien. Y si yo no te entendí bien, posiblemente, Ok. bueno, presumo que, Ok, soledad, estado de estar solo. ok, Que puede ser una elección positiva o una circunstancia no deseada. exactamente. Es Ok, ahora sí, está bien, gracias. Es decir, una soledad en el área positiva es cuando tú conscientemente tomas un tiempo aparte y te dedicas a ti. O hay una circunstancia que te obliga a tomar ese tiempo, que no es deseada. Es decir, puede haber una soledad deseada y una soledad no deseada. Lo que nosotros estamos hablando en la parte positiva es de la soledad deseada en la que tú decides y en el que la familia aprende a estar de una u otra manera respetando los espacios de soledad que los miembros deciden tener. Eso nos lleva entonces a ver algunos aspectos de la importancia de la familia. La familia no se hizo para fuñir la paciencia, eso es lo primero. Aunque a veces tú lo creas, pero no es así. Es decir, yo sé que tú has dicho en algún momento, ¿por qué mi familia no puede ser una familia normal como todas las familias? Yo le puedo decir, tal cosa como la familia normal, todavía estamos buscando. Todas las familias tienen sus particularidades. Lo que nosotros tenemos que aprender es apreciar la particularidad de mi familia. Hay otras familias que tienen otras particularidades que yo puedo inclusive aprender y ver cómo yo la puedo incorporar al seno de la mía, pero no significa que hay una familia que es mejor que otra. Hay una familia que puede tener mayores dificultades que otra, pero esa familia es tu familia. Y tenemos que aprender a valorar eso. Entonces, mire, la familia como soporte emocional. Todos nosotros podemos tener grupos secundarios que nos apoyan en circunstancias parecidas de dolor, de tristeza. La mayoría de los adolescentes, y sobre todo un poquito más para allá, encuentra que sus amigos de la escuela, que sus amigos de la universidad son como más confiables que la familia de origen, que los hermanos y que los papás. Y llegan inclusive a tener mejores relaciones hacia afuera que dentro. Pero cuando las crisis vienen, cuando de verdad la crisis tocan las puertas, el lugar donde tú vienes a descansar es en la familia. Por lo tanto, la familia es el soporte emocional que Dios nos ha dado a todos nosotros.
el desarrollo personal nuestro se va a dar en ese laboratorio de familia. Los que no han podido y no han tenido una familia para alcanzar y recibir toda la información, se muestran en desventaja frente a aquellos que han tenido una familia, aunque no haya sido todo lo funcional posible. Pero si papá, mamá y otros hermanos estuvieron en casa, yo aprendí alguna destreza que me permiten a mí enfrentar la vida con mayor éxito que aquellos que no han tenido ese espacio. Usted puede decir que su familia de origen ha tenido muchas dificultades. Y yo creo que sí, todas nuestras familias tienen dificultades por una razón sencilla. No somos perfectos. Y al no ser perfecto, es obvio que vamos a cometer errores de un lado y de otro. Los padres cometen errores, los hijos cometen errores. Pero en sumatoria, todo el espacio que Dios ha dado es justamente que la familia nos garantiza a nosotros el desarrollo personal. Solo imagínese que usted fue alimentado únicamente por su mamá en los primeros meses de vida. Y que su mamá estuvo ahí, su papá estuvo ahí en los momentos en el que usted no se podía valer porque usted no caminaba, usted no hablaba, y su mamá podía identificar en el llanto, y las madres, y ustedes se lo pueden preguntar a su mamá, que una mamá puede distinguir cuando el llanto del niño o de la niña es de hambre, cuando es de un dolor y cuando es molestia porque el pañal está mojado. ¿Cómo lo sabe? No sé. Dios puso eso. Y eso es un elemento de aprecio que nosotros tenemos que tener claro. En la medida en el que vamos creciendo, comenzamos a pensar que se nos hace muy difícil tolerar la presencia de mamá y de papá. Pero lo interesante es que papá y mamá estuvieron ahí cuando tú no tenías la habilidad para hablar y para decir las cosas que ahora dices. Por lo tanto, en algún momento nosotros tenemos que tomar tiempo para decirle a papá y a mamá, gracias por lo que hicieron, y entender lo que no hicieron. La mayoría de los papás que no han hecho todo no es por mala fe, es porque no sabían cómo hacerlo. La información que tú tienes hoy y la disponibilidad de informaciones que tú tienes hoy no son las que tu papá y tu mamá tuvieron al momento de tu nacimiento. Cuando muchos de ustedes vayan a formar familia, tendrán la oportunidad de tener unas facilidades increíbles. Cuando mi nieta iba a nacer, descubrí el asunto de las dulas, que son personas que son contratadas para acompañar a las embarazadas en la parte final del parto. Y que le dan entrenamiento de cómo cargar, de cómo poner el pañal, de cómo, e inclusive la acompañan al momento del parto a pujar y animan. No recuerdo antes de eso haber oído el término de dulas. Yo me imagino que mi mamá le hubiese gustado tener un par de dulas, sobre todo cuando parió 11. Parió 11. Y yo soy el quinto. Entonces, ustedes van a tener mucho más información. Van a tener mucho más oportunidades de mejorar el futuro de la crianza. Entonces ustedes, la salud emocional y el bienestar de los hijos de ustedes
tendrán que ser mayor que el de ustedes, pero los papás de ustedes y los míos y los demás para atrás dieron lo que tenían al momento en que comenzaron con la tarea. Por lo tanto, Dios nos da una familia para garantizarnos la salud emocional y nos brinda una red de apoyo. Yo sé que el que tiene más de un hermano en algún momento ha sentido el deseo de entrarse a trompar con su hermano o con su hermana. Sí, pero usted puede haber peleado con su hermano dentro de su casa, pero si de pronto usted oye que en la calle hay un individuo que le entró a trompar a su hermano, usted se le olvida que hace un momento usted le entró a trompar y usted sale y los dos le entran al tipo que le está dando a su hermano. Porque Dios ha creado la familia con esa red de apoyo. Yo sé que en algún momento tú ves a tu hermano que está peleando y tú dices, me meto, no me meto, me meto, no me meto, y a veces como quisiera acompañar al otro tipo a darle, pero como dicen los viejos, la sangre pesa más que el agua. Dios ha creado ese vínculo en que la familia se convierte en esa red de apoyo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Ahora, así como nosotros hablamos de ese beneficio, también advertimos sobre el peligro de la dependencia familiar. Y ojo con esto, la dependencia familiar es de doble vía. Un papá que depende de los hijos y los hijos que dependen de un papá o de una madre. Cuando eso va en vía, es decir, la dependencia no es buena de un lado ni de otro, porque tenemos que crear los espacios para el desarrollo individual. Por una razón, no siempre papá va a estar al lado tuyo y tú tienes que tener esa conciencia clara. No siempre papá va a estar ahí para ayudarte a tomar las decisiones que son fundamentales para ti. Entonces, tienes que aprender a tomar cierta distancia. Y no es que no pregunte ni le pida opinión a papá, sino que en algún momento determinado tú puedes decirle a tu papá, eso es lo que yo quiero hacer y en esto es lo que yo quiero invertirme. Papá puede ser que en algún momento diga, ¿tú lo pensaste bien? ¿Quieres que busquemos ayuda para aclarar más el caso? No, yo creo que estoy lo suficientemente claro de que esto es lo que quiero y necesito tu apoyo. Y hay un momento determinado que tiene que ser firme en eso. Pero si tú insistes en, yo voy a hacer lo que tú digas, papá, yo voy a hacer lo que tú digas, papá, y lo que diga mi papá, y lo que diga mi papá, eso es lo que va. Llega un momento determinado que tú no vas a crecer para tomar tus propias decisiones. Tienes que ayudar a tu papá, tienes que ayudar a tu mamá a que no dependa de ti, porque llega un momento determinado que papá lo único que sabe ser es papá o mamá lo único que sabe ser es madre y por lo tanto quiere que tú seas hijo todo el tiempo y eso no va a ser así. Tú llegarás un momento en el que tú lo alcanzarás a ellos porque tú tendrás tu propia familia. Para ese aspecto futuro, tú tienes que aprender a tomar distancia ahora. No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil, sobre todo si hay una cultura de dependencia muy arraigada, pero los hijos tienen que comenzar a tener tiempo aparte y hacerles saber a papá, tú me estás atosigando. Me estás impidiendo desarrollarme. Yo no estoy alcanzando el nivel de independencia que yo quiero. La edad que yo tengo, hay otros hermanos, otros jóvenes en la iglesia que están haciendo esto y tal cosa y yo no lo hago todavía cuando debería estarlo haciendo. Esa conciencia tuya ayuda a tu papá y a tu mamá en su propio crecimiento como persona. Por lo tanto, la dependencia es un riesgo que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Bueno, por los conflictos familiares. Y los conflictos es sencillamente una desavenencia de opinión.
Hay cosas que tú quieres hacer o opiniones que tú tienes ya formadas que pueden chocar con lo que papá y mamá creen. Si yo tengo una dependencia ciega de mi papá, anulo mi propia personalidad y finalmente yo soy una réplica mala de mi papá. O soy una réplica mala de mi mamá. Y yo decía ahorita, no podemos evitar el parecernos, pero sí tenemos que hacer el ejercicio de diferenciarnos. Celebro lo que mi papá me heredó, pero también celebro mis propias individualidades. Y tomo un paso atrás y me diferencio. No porque yo no respete, no porque no valore, no porque no quiera, sencillamente porque yo soy una persona independiente. Y Dios me hizo independiente. Y Dios no tiene nietos, Dios lo que tiene hijos. Así que yo no puedo ampararme en lo que mi papá hizo ya para ir delante de Dios y decirle, mira, compútame lo que mi papá hizo. No se vale. Tú tienes que venir con tu propio currículum delante de Dios. Y papá tiene que saber eso. Así que sanar a tu papá de la dependencia es tarea tuya también y viceversa. Amén. Es decir, que tenemos que ayudarnos mutuamente. Veamos entonces algunos beneficios rápidos de la soledad. Primero, espacio para el redescubrimiento. Si yo siempre estoy rodeado de los miembros de la familia, yo no tengo oportunidad de descubrirme en mis propios valores y en mis propias habilidades. Si cada vez que yo quiero hacer algo, siempre tengo a un miembro de la familia que me ayuda a hacerlo, yo nunca voy a descubrir si yo tengo la capacidad de verdad para hacer eso o no. Por lo tanto, tiempo aparte, yo debo asegurarme de tenerlo porque eso me da la oportunidad de pensar y de descubrirme a mí mismo y comenzar a saber qué me gusta, qué no me gusta, qué voy a llevarme cuando me vaya de la casa, de lo que aprendí en la familia y qué voy a dejar porque entiendo que no me favorece para mi vida futura. Es decir, hay cosas de mi familia que bien las celebro, hay otras que no las celebro. Hay cosas de mi papá que yo las valoré y las respeté siempre, pero hay otras que no las valoré y sencillamente no quería que eso fuera parte de mi repertorio. Pero tú tienes que hacer un ejercicio consciente y eso solo se hace cuando tú tienes la oportunidad de crecer y de estar solo. Cuando tú tienes que salir de tu casa y en estos momentos gracias a Dios no hay... hoy de los pueblos, antes había que salir de los pueblos para poder estudiar en las universidades, pero hoy todos los pueblos tienen extensiones de cualquiera de las universidades en las que tú no tienes que salir de la casa. Y hoy día en las universidades en Santo Domingo todas tienen toda la carrera que tú no tienes que irte a ningún lado. El seno de la familia está ahí. Es algo que favorece, pero también algo que desfavorece en el sentido de que hay un joven que tiene... Bueno, yo salí de mi casa a los 17 años y no volví más. Viví en San Juan y vine para la universidad. Ya no volví. ¿Verdad? Pero tú puedes ser que viviendo en Santo Domingo, haga tu escuela, vaya a la universidad, te gradúes de la universidad, consigas un trabajo, quieras hacer una maestría y vaya a seguir en la casa y te gusta la idea. Porque así te economiza, así no tienes nunca que pensar en lavar la ropa porque alguien la lava por ti, alguien la plancha y los años pasan
y tú estás ahí en tu casa. Y llega un momento determinado que es válido pensar que aunque no te hayas casado, tu papá debe descansar un día de ti. Y tú debes aprender a valerte por ti. Cuando comencé a tener dificultades con mi hijo mayor, porque él entendía que podía llegar a la hora que él, ¿verdad? Habíamos puesto un horario, pero ok, ya. Él comenzó a llegar un poco tarde y su mamá un día me dijo que teníamos que esperarlo y hablar con él porque ella no iba a seguir así. Y yo, ok. Y él llegó como 1:15 de la mañana. Bien tranquilo el muchacho. Entonces la mamá le dijo, mira, no es justo que tu papá y yo no hemos dormido esperándote. Y él dijo, mamá, pero yo no he dormido tampoco. ¿Cuál es el asunto? Yo, no sé si le he dicho que hay un calor que tú sabes que es diabólico porque viene de abajo. Yo sentí ese calor así que... Hablamos mañana. Y en efecto, en la mañana hablamos. Yo le dije, mira, mijo, yo creo que llegó el momento de que comencemos a pensar en dividir la tienda, porque yo creo que sí, que tú puedes llegar a la hora que tú quieras, pero no en esta casa, porque en esta casa hay reglas. Entonces él dijo, sí, dame chance, yo lo voy a pensar y te aviso. Como a los 2 días se me acercó y me dijo, pa, yo creo que sí, que yo quiero mudarme. Oh, perfecto. Me dijo, pero déjame, si yo me mudo, yo puedo seguir viniendo a comer aquí. No. Y los sábados yo puedo venir a lavar la ropa. Una vez saliste por ahí, eres responsable de todo lo tuyo. Entonces me dijo, no, pues yo me voy a casar. ¿Verdad? No es mucho, pero tengo 100,000 pesos ahí, que cuando lo quiera, lo tiene de una vez. Y se casó. Yo creo que sí. O te casas o te mudas para que aprenda a ser responsable. Entonces la soledad nos permite a nosotros descubrirnos. Sabemos para lo que damos. Nos ayuda a crecer emocionalmente, porque es muy fácil. Cada vez que llego tristón, decirle a mi mamá, mira, que un profesor me habló mal, mira, que yo no voy. Y tu mamá dice, no, hombre, mi hija, no, hombre, tú sabes que los profesores son así. Usted es grande, usted sabe que usted tiene 3 ausencias permitidas por cada asignatura. Si faltó más de 3, perdió el derecho a examinarse. Usted es grande. Por más cariño que mamá le tenga y lo abrace, mamá no puede ir a hablar con el profesor a que le dé un chance. Usted tiene que aprender a crecer emocionalmente y hacer la separación. No significa que no le voy a decir a mi mamá cómo me está yendo a mi papá, pero tengo que darme cuenta que yo tengo que asumir mis propias responsabilidades. Y estar solo conmigo me permite hacer eso. Y también me da chance a la creatividad y a la resolución de problemas. Si me lo resuelven siempre todo, no voy a aprender nunca. Si cada vez que tengo una situación, mamá, papá me tiende la mano, yo cada vez me voy a estar metiendo en lío porque sé que alguien más arriba que yo va a resolver. Cuando yo crezco, aprendo a resolver mis propios problemas.
No es que te calle las situaciones que tenga, las puedes compartir, pero hay problemas que te los creaste tú, que tienes que resolverlo tú. ¿Es cierto? Si te comprometiste a pagar algo que cogiste fiado y no tienes el dinero y llegó la fecha de pagar y no tiene, y entonces está con esa cara como el que le deben y no le pagan, y tu mamá, ¿pero qué es lo que te pasó? No, a mí no me pasa nada. ¿Pero qué es lo que te pasa? Y a mí a mí no me pasó nada, no. Hermano, dígalo. Hermana, diga lo que le pasa. No, que cogí unos zapatos, unos tenis fiados y ahora no tengo con qué pagarlo. Y tu mamá amorosamente va a decir, pero vende tu celular, mi hijo, y págalo. Resuelve. Tiene un celular, véndelo. Tiene 3 pares de tenis, vende uno. Y aprende a resolver tu propio problema. La soledad nos permite, cuando tú vives solo, aprende a resolver. Rol de la soledad en la vida del creyente. La soledad puede ser tanto física como emocional. Jesús sacaba tiempo aparte, él solo. Y él nos enseña, Mateo 4, del 1 al 11, nos muestra a Jesús sacando tiempo para él estar a sola. Nosotros como creyentes tenemos que tener tiempo a sola. Independientemente de que tú tengas en tu casa la ventaja, la bendición de haber instaurado un devocional familiar en el que todos se reúnen sobre la mesa o en los sillones y ahí pueden compartir el texto del día, tú tienes que tener tu tiempo aparte con el Señor. Independientemente del grupal que pueda tener, tiene que tener tiempo. El Señor tenía tiempo con sus discípulos, pero tenía tiempo a sola. A nosotros nos beneficia tiempo a sola con Dios. Ahora, hay riesgo de la soledad no deseada y es a la que le queremos poner un poquito de atención. ¿Por qué? Porque la soledad no deseada trae un aislamiento social. Nos encierra cuando tú estás respondiendo a un problema del cual no quiere hablar por un daño que tú has recibido. Tú te separas de la gente y entonces genera una situación dañina para ti. Entonces no estamos promoviendo el aislamiento social dañino. Lo que estamos diciendo es que tú tienes que tener tiempo a sola contigo, pero cuando se trata de un problema que está dañando tu vida, tú tienes que comunicarlo. Tienes que buscar ayuda. Tienes que tener dentro de la congregación líderes a los cuales tú puedas acercarte y pedirle consejo o poder hablar con ellos para que te sirva de interlocutor, para tú hablarlo con tu papá o con tu mamá si siente que no estás en condiciones de decírselo directamente. Pero tenemos que combatir el aislamiento social porque ese es dañino. Además produce una desconexión emocional. Tú luego llegas a no empatizar con nadie, producto de estar aislado mucho tiempo, pierdes la destreza de relacionarte. Y mucha de la desconexión emocional que nosotros vemos se experimenta producto de una dependencia del seno familiar. Vuelvo al tema. Si yo cada cosa la hago con mi familia, y no genero la relación con el mundo exterior, nunca voy a aprender a relacionarme más allá del entorno de la familia. Y cuando no tengo a la familia cercana, entonces me siento que estoy fuera de ambiente. Tenemos que aprender a buscar un equilibrio, porque la familia
aparte de que nos da complementariedad, la familia no es todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos otros elementos para la relación y el crecimiento. La familia entra en ese marco que, aunque es lo fundamental, nos abre el espacio a que nosotros nos relacionemos con otros. En pocas palabras, la familia nos enseña a nosotros. Tenemos que buscar el equilibrio emocional, que es la capacidad de disfrutar con la familia y disfrutar en otros entornos. Yo solo me siento bien con mi familia. Eso es bueno, que te sientas bien con tu familia, pero tienes que aprender a sentirte bien en otros ambientes. Tienes que aprender a disfrutar la iglesia, tienes que aprender a disfrutar los grupos pequeños en los que te relacionas, tienes que aprender a disfrutar tus compañeros de la universidad, del trabajo, donde quiera que esté, así como disfrutas con la familia. Y tienes que aprender a integrar ambos aspectos. Una de las cosas que beneficia mucho es cuando tú conoces a alguien que te resulta agradable para ti, que tú puedas conectarlo también con la familia y traerlo al seno de la familia para que sea parte de la familia también, pero aprender que tengo que tener grupo aparte de la familia. Y yo creo que se me completaron mis 45 minutos. Y quiero dar chance a alguno o dos comentarios o alguna pregunta antes de bajarme de aquí. Que de hecho quiero bajarme, tengo un calor aquí. No está tan frío aquí. Señores, pregunta, comentario. Hay micrófono de este lado y micrófono de este lado también. Aquí tenemos una mano levantada. Ok. Yo tengo una pregunta con respecto a la dependencia familiar. ¿Cómo nosotros como hijos podemos encontrar la forma de hacerle entender a nuestros padres que tienen una dependencia sobre nosotros no sana, sin que ellos entiendan que lo que nosotros queremos es desacatarnos y hacer lo que nos da la gana? Sí, lo primero es que los hijos están bajo sospecha legítima de que se quieren desacatar. Entonces, ese es el argumento principal de los papás para no soltar. Entonces, lo primero es ser responsable y decirle a papá y a mamá para qué yo quiero un poco más de libertad. Y ser franco. Si yo quiero aprender a relacionarme con otros y la presencia tuya permanentemente vigilando, decir, hay un cumpleaños, yo te llevo. No, pero tú puedes estar ahí, yo me voy a sentar allí. Papi, por amor de Dios, por favor, coge juicio. Entonces, yo quiero disfrutar de otros ambientes. Ahora, yo te garantizo, papá, mamá, que yo no voy a hacer nada de lo que yo me avergüence o pueda avergonzarlos a ustedes. Entonces yo hago un trato. Y tú me dices, bueno, pero es muy fácil decirlo así. Sí, los padres cuando oyen a los hijos hablar con propiedad, saben que ese muchacho, esa muchacha creció. Entonces lo primero es demostrarle a papá y a mamá que tú creciste. Y que tú vas a ser cuidadoso en el lenguaje de la lucha. Es que tú me tienes harto. Si dijiste eso, ñángala, fuángala. Entonces la idea es, yo estoy creciendo, papi. Yo estoy en un proceso de crecimiento. Estoy en un proceso de descubrir, de conocer. Inclusive me comenzó a gustar a alguien, un muchacho, yo quiero conocerlo. Tráelo aquí, pero papi, que no es que me voy a casar, es que lo estoy conociendo. Ese tipo de conversación franca desactiva la aprensión en los papás. Yo soy papá, ¿verdad? Y sé de lo que estoy hablando. Laurita tiene edad como para haberse casado ya.
Pero descubrí que Laurita está muy cómoda. Entonces, como que hay que desacomodarla. Pero Laurita es responsable. Entonces, yo lo que le digo siempre a los papás, a los hijos, enséñale a tu papá a tomar distancia demostrando que tú creciste. Esa es una tarea de los hijos. Por aquí alguien levantaba la mano. Buenas, yo quería saber qué pasa en el ámbito si los padres son sobreprotectores y los hijos quieren ser más independientes de ellos. ¿Qué pasa? Cuando los padres son los sobreprotectores, que tienen ese apego demasiado a los hijos y no lo sueltan. Ok, vuelvo con los hijos. Es decir, los papás son los responsables de la crianza. Son los responsables de la crianza. No hay manera de que un papá renuncie a eso. Ahora, la sobreprotección es que se va más allá de la protección normal. ¿Te estoy cuidando de qué? Entonces comencemos a ver de qué que papá me está cuidando. O de qué mamá me está cuidando. Entonces en esa fase yo me siento y le puedo decir, papi o mami, ¿cuáles son los temores más graves que tú tienes con relación a mí, a mis hermanos? ¿Cuáles son los temores? Uy, que yo no quiero que a usted le pase nada. ¿Qué es nada? No, yo no quiero que ustedes anden con gente que beban, que fumen. Ok, papi, yo ni bebo ni fumo. Tranquilo. ¿Qué otra cosa? No, porque ahora tú no bebes ni fumas, pero quizá mañana a ti te guste. No me gusta eso, papi. Me molesta el humo del cigarro y me molesta el sabor a Brugal. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque lo probé y no me gusta. Así que tranquilo, saca el Brugal de circulación. No voy a beber ni voy a fumar. ¿Qué más? No, es que yo no quiero que tú entonces tenga una novia aquí, una novia allí. Nada más tengo una. Dime, ¿qué otra? Es decir, ese tipo de el saber qué es y de qué es que papá me está protegiendo, te permite a ti desactivar esos temores con un comportamiento que él vea que de verdad puede confiar en ti. ¿Por qué? Bueno, porque si tú dices la verdad tarde, hace que todos los demás se vea mentira. Si tu papá te pregunta, fulano, ¿es verdad que lo que me dijo tu mamá que tú hiciste tal cosa? No, eso no. Diañe, mami, tú sí, no, yo no hice eso. Y después al otro día, mira, papi, discúlpame, es verdad, yo hice. No, entonces, esa ambivalencia hace que tú seas desconfiable. Ahora, si tu papá te preguntó una cosa, por más dura que sea, él sabe que tú vas a decir la verdad, entonces él va a ir desactivando sus temores. Vuelvo con lo que le dije a la hermanita aquí. Demuestra que tú creciste. Y cuando tú vayas para el cumpleaños y él diga que yo te voy a llevar, tú le dices, mejor yo no voy. No voy. No. Ay, ¿de qué tú quieres? ¿Y por qué tú quieres ir solo? Porque ese es un evento para jóvenes. No, está bien. Yo no voy. Para que él entienda que tú aprendiste a decir que no y aprendiste a decir que sí. Porque eso es lo que le va a dar seguridad a él, que cuando a ti te ofrezcan algo, tú vas a saber decir que no. Y en algún momento, cuando eso sea tan atosigante, entonces tú tienes que ir a tus líderes de la iglesia, inclusive escalar hasta la posibilidad de hablar con los pastores para que controlen la sobreprotección de tus padres. Porque la iglesia es una familia grande, donde tenemos que cuidarnos unos a los otros y garantizar el desarrollo emocional. Así que a los papás, a tu papá, cuando tú llegues hoy, siéntate mañana tú te sientas con él. Vamos a pasar balance. Te echa un poco para atrás por si el brazo de él es muy largo para que
No sé. ¿Aquí? Sí. Ok. Yo como madre, ¿qué debo de ser con mi hija? ¿Amiga o madre? Sencilla, usted es mamá, punto. Ella, amiga, ella va a tener por allá afuera todo. Ahora, que puedan tener una relación de confianza, sí, pero no. No, yo quiero que tú seas, no, oiga, amiga, no somos usted y yo, hágame el grandísimo favor. Soy su mamá y punto. Ahora, podemos tener confianza. Esa es la parte donde se puede cultivar. Aquí una mano y aquí otra, y me bajo de aquí. Una preguntita. ¿Qué Sí. pasaría con estos padres que hay veces que hablar no es suficiente? Que, Vuelve para atrás, que hay un eco de allá para acá que no. Sí. ¿qué pasaría con aquellos padres que hablar no es suficiente? Que aunque uno se siente a hablar con ellos, tal vez no entiendan o sea muy complicado. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Nadie aprendió a leer en un solo día. El proceso de aprender toma tiempo y los cambios de conducta también. Si yo vengo de mi casa, de una casa donde los padres le decían a los hijos, cállese, los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Si yo vengo de una casa así, es muy posible que yo conozca nada más esa manera de corregir. Aprender a hacer de otra manera va a tomar tiempo. Como tú eres la necesitada de instaurar una nueva manera de comunicación, tiene que ser consistente y persistente en establecer la conversación con papá y mamá. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que él vea que es un tema, hasta que ella vea que es un tema de importancia para ti. Ese es un proceso de enseñar. Es como John Maxwell dice, liderar desde abajo. Los hijos pueden liderar a los padres en este proceso de enseñarlo a conversar, de enseñarlo a oír, e incluyendo aquellas cosas que no son tan fáciles. Pero no te desanime. No te desanime. Tiene todavía para eso 15 o 20 años. Aquí, perdón, aquí primero, perdón, mi hermano. Es una pregunta sencilla. No sé si sería lo correcto decir en términos de psicología, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿la soledad emocional es lo mismo que el aislamiento social? Si la soledad emocional es lo mismo que el aislamiento social. Aislamiento social. Y la soledad emocional. No, por eso decíamos, el aislamiento social es el derivado de una soledad no deseada. Es decir, no es que yo quiero estar solo, es que yo he sido dañado y yo me estoy protegiendo del daño. No quiero abrirme por el miedo a volver a ser dañado, o no quiero exponerme para no ser avergonzado por lo que estoy guardando. Eso produce el aislamiento. Cuando estamos hablando de la soledad positiva es cuando tú entiendes que necesitas tiempo a sola contigo para pensar, para... No, o sea, yo lo decía por el tema de la soledad emocional, que es cuando tú te sientes solo a pesar de estar rodeado de personas, que yo lo leí ahí. Exactamente, es decir, hay una soledad emocional que no es física, puede estar en este grupo, pero tú te sientes solo. Entonces, ese no son soledad deseada. Ok. Es decir, entonces esas son lo que amerita que nosotros tratemos y busquemos la manera de romper ese aislamiento. Okay. Acá. Y ahí ya. Si alguien me ayuda, ¿verdad? Para las manos. Dependiendo de la pregunta que hizo el joven aquí sobre los padres que son sobreprotectores y los hijos quieren ser independientes, ¿qué pasa si por más que usted habla con un padre
y hace todas las pautas que usted dijo, llega un momento que llegue el enojo y entra la violencia. No digamos de que cada rato, sino que llega un momento que entra la violencia física. Después de una conversación, Quizá el padre, digamos, ya se enoja de tanto hablar lo mismo porque no está haciendo lo que él quiere, o sea, lo que el hijo quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo? Este piensa que está grande, qué sé yo, y utiliza el tipo de corrección de la violencia, etcétera. wow. Bueno, solo me duele pensar que alguien ya adulto, un papá, recurra a la violencia para dirimir situaciones. Solo, ¿qué te digo, Ángela? Ayúdame. Sí. Entonces, en ese momento, cuando si se ha dado, si se da y si conoce, tiene que escalar y buscar el apoyo de un círculo de mayor autoridad y sobre todo dentro de la iglesia, que te ayuden a lidiar con eso. Porque el papá que a estas alturas pierda los estribos con un hijo y recurra a la violencia y siendo parte de la iglesia o no siendo, amerita ser visto profesionalmente. Y yo lo que le digo, si has descubierto a cualquiera de los que está aquí que el papá o la mamá se enoja incluyendo con la violencia, entonces ten cuidado en cómo maneja tus diferencias con él, porque no merece ser golpeado. Entonces, para evitar eso, entonces toca puerta de un círculo más alto de autoridad que te ayude a lidiar con eso. Pero insisto, a los padres se le puede enseñar que crecimos. Y ese es el ejercicio que los hijos pueden hacer guardando cierta distancia, siempre manteniendo los niveles de respeto, pero haciéndoles saber que crecimos. Exactamente. Cumpliendo, nuestro sí es sí, nuestro no es no, y eso va a darle por aquí. ¿Tenemos? Sí, ¿qué consejos usted daría para que como hijos podamos ser capaces de evitar copiar, ya sea consciente o inconscientemente, ciertos patrones que no son muy sanos, sin embargo se ven a diario en una familia? Ok, sencillamente el juicio crítico. Hay cosas que tú sabes que no están bien hechas, aunque la haga papá y la haga mamá. Y tú dices, eso no lo incorporo. Y en su momento le haces saber a papá y a mamá, mira, eso que tú haces, yo lo desapruebo y nunca lo haría. No di que con mis hijos, no lo haría. Y eso le permite a papá y a mamá también saber lo que están haciendo y que tú estás observando. Pero hacerle saber, eso no es lo que yo quiero, ni para mí, ni para una familia posterior que yo forme. Hacerle saber. Ahora, también reconocer las cosas que son buenas. Esto de ti me llevo, esto de ti nunca me lo llevaría. Aquí. Señores, y con usted termino mi participación. Okay. Si somos de padres solteros, ¿verdad? Usted dijo que la responsabilidad de crianza es de los padres, ¿cierto? Somos de padres solteros. ¿Está mal no escuchar esa responsabilidad que tiene mi papá en mí si vivo con mis abuelos? Bueno, vamos a decirlo de la manera siguiente. El principio es responsabilidad de los padres, la crianza. Si papá y mamá por cualquier razón están ausentes y la tía fue que la asumió, esa es tu mamá. Si lo asumió la abuela, esa es tu mamá. Y la misma relación de obediencia y amor que tú deberías tener con papá y mamá si se hubiesen creado ahí es el que tú tienes con el que está haciendo la función.
Pero, ¿y si la función la quieren desempeñar los dos? Tanto mi papá como mis abuelos. Ok. ¿A quién escucho? ¿Eh? ¿A quién escucho? Vamos a decir, porque quiero tener el cuadro, Es decir, yo vivo en la casa donde está mi abuela y donde está mi papá. Mi papá no está ausente. Yo vivo donde mi abuela, ejemplo. Yo vivo Mi donde papá- mi abuela, que la dueña de esa casa es mi abuela. Y ella es la que dirige la orquesta y ella es la que manda. ¿Ya? Mi abuela. Pero mi papá o mi mamá. Mi papá renunció a su tarea. Ok. Por la razón que sea, renunció. Y cuando usted renuncia, a usted le dan su prestación y se va. Ahora, si lo que tú me estás diciendo es, mi papá vive en la casa de mi abuela. No, es que yo vivo con mi abuela. Entonces, él delegó en mi abuela la crianza. Él delegó. Entonces, yo tengo la impronta de mi abuela para mi crianza. ¿Por qué? Porque papá puede venir a hacerse gracioso para romper las reglas. Entonces la abuela es la que te tiene que dar el abrazo de oso para que tú cojas juicio. Entonces es abuela que hay que